Hola, ¿qué tal amigos y hermanos que nos siguen a través de la señal de Mundo Católico TV? Yo soy Julio Hernández y les doy nuevamente la bienvenida a una charla en este mes de celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora, pues nuevamente tenemos como invitado a nuestro amigo Marino Restrepo desde Colombia. Para los que no lo conocen, pues Marino Restrepo es misionero laico, fundador de Peregrinos del Amor, perteneciente a la Arquidiócesis de Bogotá, en Colombia. Él inició su camino de evangelización a raíz de una experiencia de profunda conversión y encuentro con Dios en un secuestro, es decir, él fue secuestrado por las FARC en la Navidad de 1997 y tuvo una experiencia que ya él nos ha contado que transformó su vida. Él ha viajado a compartir su testimonio y conferencias a más de 120 países y estas conferencias son en torno a su testimonio y a charlas sobre la doctrina católica. Y hoy pues nos va a compartir una enseñanza muy importante acerca de el corazón de María, que es misericordia. ¿Cómo estás, Marino? Bienvenido de nuevo a Mundo Católico. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Muy contento por estar con ustedes de nuevo y poder compartir esta reflexión sobre nuestra Santísima Madre. Pues te agradecemos mucho, Marino, y te dejamos el espacio para que tú puedas compartirnos esta interesante reflexión. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 2 desde el versículo 11 y dice: pero cuando vino Cefas a Antioquía, cara a cara le opuse resistencia porque merecía reprensión, porque antes de que llegasen algunos de los que estaban con Santiago, comía con los gentiles, pero en cuanto llegaron ellos empezó a retraerse y a apartarse por miedo a los circuncisos. También los demás judíos le siguieron en el disimulo, de manera que incluso arrastraron a Bernabé al disimulo. Pero en cuanto vi que no andaban rectamente según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿cómo es que les obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros somos judíos por nacimiento, no somos pecadores procedentes de los gentiles, y sin embargo, como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Ahora bien, si al buscar ser justificado en Cristo, nosotros somos también considerados pecadores, ¿es que Cristo es ministro del pecado? De ninguna manera, pues si lo que he destruido lo vuelvo a edificar, me manifiesto como transgresor, porque yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No anulo la gracia de Dios, pues si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió por nada. Qué lindo esto, porque precisamente entrando en una reflexión sobre nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y la Divina Misericordia, porque ella es precisamente esa misericordia viva en nuestra iglesia como madre. Y esta misericordia de la Virgen María viene de ese encuentro extraordinario que tiene con el ángel en el momento de su fiat, porque obviamente que ella fue creada para vivir esta
misión extraordinaria de nuestra redención, que es el vehículo sagrado que Dios escoge y crea para que nosotros recibamos a su Hijo. Entonces, estamos hablando acá de algo increíblemente importante, que es la enseñanza que ya inicia San Pablo mostrándonos acá en esta carta que le envía a los Gálatas, donde él habla de que él ya no es el que vive, sino Cristo que vive en él, y que además tenemos que estar conscientes de la realidad de la transformación que hay con Cristo en nuestra vida. Por eso le enseña a Pedro, que es nada menos que la piedra donde el Señor dice que edifica la iglesia, y ya ha recibido el Espíritu Santo, ya esto es después de Pentecostés en Antioquía, y sin embargo vemos cómo nuestra naturaleza humana es pronta a cometer errores contra la caridad, contra el amor, por muy grande que sea el apóstol. Esto es un ejemplo muy hermoso, esta realidad entre Pablo y Pedro con relación al amor al prójimo y al entendimiento profundo de la transformación que es Jesucristo en la vida de nosotros, porque San Pedro en un momento dado se intimida con los judíos que vienen de su tierra y piensa que no es capaz de estar con los gentiles, porque era para los judíos era algo inconcebible que ellos se pudieran mezclar con los gentiles. Sin embargo, San Pedro lo había entendido, que eso era así. Pero es tan grande la tradición judía en su vida, su religión, que lo jala hacia ellos y abandona lo que ya conocía por un momento. Entonces, San Pablo lo regresa a esa realidad. Y esa es la vida entre nosotros, que nosotros nos ayudamos. Esa exhortación de Pablo a Pedro es simplemente el amor al prójimo, es nuestra comunión de los santos, es nosotros cuidarnos. Por eso San Pablo habla mucho de que debemos constantemente exhortarnos los unos a los otros, que debemos cuidarnos, porque nosotros somos débiles, somos seres humanos. Miren ustedes un apóstol de la estatura de Pedro y sin embargo comete ese tipo de errores. Esa es una enseñanza muy importante, porque nos damos cuenta que nunca podemos dejar nuestra vigilancia. Tenemos que estar atentos todo el tiempo y no confiar en nuestra naturaleza humana, porque nos puede traicionar. En algún momento dado comprometemos nuestra fe por las criaturas humanas o por quién sabe qué, por el dinero, por alguna oportunidad grande que se nos presente en la vida, y de pronto le damos la espalda a la verdad. Y es importante tener eso claro. Entonces, cuando tomamos a María como una presencia misericordiosa de Dios en nuestra iglesia y en nuestra vida, nos damos cuenta de cosas muy importantes. Primero, si miramos la realidad de María con el arcángel San Gabriel en el momento de la anunciación, encontramos allí cómo se empieza a cumplir la palabra de Dios, las escrituras, el plan de Dios, la economía, la salvación, y cómo aparece un ángel. Ustedes se podrán imaginar lo que es un arcángel, que es uno de los 7 que están permanentemente en presencia de Dios, y aparece a esta doncella humilde, pequeña, insignificante, desconocida para todos, porque ella fue entregada al templo desde niña. Era una persona que no asumía nada, era una persona insignificante para la sociedad, para toda esa comunidad. Ella existía para San José, porque ya estaba comprometida para casarse, pero el resto, ella no aparecía en nada, ni para nadie. Era una vasija totalmente sencilla e insignificante, pero se le aparece un arcángel, y no se le apareció en sueños, se le apareció. Y ella, estando despierta, lo está viendo y está hablando con él. Y no hablan, la palabra no dice que se desmayó o que sucedió algo, como aparece a veces en pasajes que de San Juan en el Apocalipsis, del profeta Daniel en sus visiones, cómo se impactan con la presencia de un ángel y se tiran al suelo y les da miedo. La Virgen no.
¿Y por qué razón? Porque ella fue concebida inmaculada. Entonces, ella puede estar en presencia de un ángel sin que se desintegre realmente, como dicen. Por eso los ángeles aparecen normalmente, tradicionalmente, en sueños. Obviamente hay pasajes como Abraham, como Lot, donde el ángel camina con ellos, o los ángeles, pero sin embargo, encontramos a la doncella divina, porque ella es una persona hermosa, no es de naturaleza divina, pero ella tiene en sí toda esa presencia divina del Mesías, porque para eso fue hecha. Es el vehículo de la divinidad. Eso es lo que es María. Y entonces, esa misericordia de Dios que viene a la humanidad entera con el ángel San Gabriel, es recibida con ella con el mismo amor, porque sabemos que esas palabras de ella que dicen, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso es algo tan grande porque solo alguien que está totalmente preparado para ese momento puede hablar así. Dense en cuenta que el sacerdote Zacarías, padre de San Juan Bautista, le dijo, dudó lo que el ángel le dijo y por eso lo dejó mudo, no porque hubiera cometido un pecado, sino porque lo sujetó a su naturaleza imperfecta, a su incredulidad. María no comete eso, María entra directamente en la realidad espiritual de lo que el ángel le anuncia y acepta y le da el sí, que es lo que Dios está pidiendo, pero Dios la preparó para ese fiat. Y ella obedece, perfectamente obedece a ese momento. Y ahí encontramos la misericordia de Dios que se deposita en esta doncella tan sencilla, tan pequeñita y significante, y ahí entra la divina misericordia para toda la humanidad entera. Entonces, María comienza a caminar con esa misericordia. Miren que lo primero que ella hace es irse a las montañas a visitar a su prima Santa Isabel. Está llena de una emoción inmensa, de algo que no puede contener sola y que tiene que compartirlo con alguien. Y su prima, a quien el arcángel San Gabriel le anuncia como alguien que también está viviendo un milagro extraordinario, porque a pesar de ser una mujer de edad, que ya ha pasado la edad de concebir hijos, está esperando un niño y para eso, si el ángel le anuncia eso a María, eso le da a ella la seguridad de que esa es la persona con la que debe compartir este misterio de estar esperando un hijo de un espíritu, del Espíritu Santo, algo tan grande que ella no puede contener sola y se va corriendo hacia donde su prima, que seguro es a una distancia, porque cuando usted está en la Tierra Santa y se da cuenta la distancia entre donde está la Virgen en Nazaret hasta donde está su prima Santa Isabel, es una distancia y ella se va hasta allá y hay este encuentro que la iglesia en los misterios del Rosario, esta visitación de los misterios gozosos, lo encuentra como caridad al prójimo. Así lo describe el fruto de este misterio, de la visita de la Virgen a Santa Isabel, caridad al prójimo. ¿Por qué razón? Porque lo que sucede es que ella lleva esta noticia tan grande y la quiere compartir, inmediatamente siente ese amor. Y claro, la persona más idónea en ese momento para ella hacer eso es su prima, que está viviendo una experiencia parecida. Aunque seguramente la prima, cuando llega la Virgen, que también entra en éxtasis Isabel, y entra en este éxtasis tan extraordinario que las palabras que ella dice quedan grabadas en la historia de nuestra iglesia dentro de la misma liturgia. Y por eso es que ese momento del encuentro de estas dos mujeres y de estos dos niños que llevan en el vientre es el encuentro con la misericordia de Dios. Ahí está la imagen perfecta de la misericordia, porque estas dos mujeres solo tienen amor, nada más, y solo tienen misericordia por la humanidad, porque ellas, Santa Isabel,
al entrar la Virgen y el niño saltar en su vientre, ella encuentra esa realidad mística de lo que le está sucediendo a su prima, a la Virgen María, y le declama toda esta presentación mística de lo que ella está viendo con la visión de Dios desde su corazón. Y estas palabras fluyen de su boca sin que ella las hubiera pensado, sin que ella tuviera idea que iban a fluir de su boca. Y también de la Virgen con el Magnificat, que aparece también este éxtasis extraordinario de la realidad de quién ella es, en qué se transformó, para qué nació, qué instrumento es que es ella. Y cuando leemos las palabras de ambas, de Santa Isabel y la Virgen María, pues leemos algo tan extraordinario que el corazón se nos hace, pero como si hubiese entrado en una cámara del perfecto amor. Eso es lo que siente uno. El corazón se adentra en una cámara extraordinariamente de amor divino, porque es la divinidad, que es el mismo Espíritu Santo, hablando a través de ellas. Hasta el punto que no se perdió ni una sola palabra, porque esas palabras están escritas para siempre. Y se recopiló por el misterio del Espíritu, cuando Jesús le dijo a los apóstoles: no estéis tristes, yo me tengo que ir para poder enviarles el Paráclito, y Él les recordará de todo lo que yo les he dicho. Y con esto nos enseña cómo es que se escriben las Escrituras, cómo es que tenemos los Evangelios y tanto detalle con los hechos de los apóstoles y las epístolas de los apóstoles. ¿Cómo es que tenemos todo eso escrito? Y es que el Espíritu Santo vino a recordarles todo y a que ellos pudieran recopilar todos los misterios que ocurren durante toda la vida de Jesús. Y todo esto es un plan perfecto de Dios que debe ser escrito. Dese en cuenta cuando el ángel le pide a San Juan que escriba en el libro del Apocalipsis, le pide que escriba, al profeta Daniel también, y hay cosas que dice que no puede escribir, y sin embargo quedan en la memoria del profeta y en la memoria del apóstol, y hay cosas que, a pesar de no ser parte del libro, quedan escritas. Y por esta razón el Espíritu Santo trae toda esta recopilación de la vida misteriosa de María entre nosotros. Y des en cuenta lo grande que es la misericordia de Dios, que a pesar de que la Virgen María un día fue asunta al cielo y dejó su jornada por la tierra como ella la vivía durante todo ese tiempo que estuvo entre nosotros, como madre del Mesías, como madre de los apóstoles, como madre de toda la humanidad. Sin embargo, es asunta al cielo, pero está permanentemente con nosotros. No porque sea omnipresente, porque ella es una criatura humana, pero porque está presente entre nosotros como los santos están, porque no viven en el tiempo ni en el espacio. Por eso cuando nosotros oramos e invocamos en oración a un santo, a la Virgen, nos están oyendo, nos están viendo, porque ellos no están limitados por el tiempo o el espacio. Ellos están ahí inmediatamente y nos pueden ver. Entonces, el caso es que la Virgen María, al entrar en esta realidad espiritual del corazón de cada uno de nosotros como madre, nos está trayendo siempre como madre esa misericordia. Porque ella, miren ustedes en todas las apariciones que hay de tantos años de la Virgen María, usted recopila todos esos mensajes, y todos esos mensajes obviamente son acerca de su Hijo. Es Jesús a quien ella está anunciando siempre y a quien está invitando a imitar, a seguir, a obedecer. Pero sobre todo, el lenguaje de la escuela de María en toda esa presentación de María en sus apariciones es el lenguaje de la misericordia. Y nos muestra cómo Dios Padre está preocupado por la humanidad. Tanto así que María es la embajadora más frecuente en la tierra del cielo. Ella está frecuentemente recorriéndose esta tierra, hablándonos de la voluntad divina
y hablándonos de lo importante que es entender cuánto nos ama Dios, que solo nos quiere salvar. Y por eso las advertencias de María son la conversión del corazón, dejar el pecado, no dejarnos engañar del mundo y todas sus seducciones, no dejarnos embebecer en la concupiscencia de nuestra carne, no dejarnos engañar por nuestros deseos y nuestras tendencias malas, y cómo mantenernos en firme batalla espiritual contra el pecado, contra Satanás, y además que la Madre María se concentra siempre en hablarnos del mal, del demonio, para que nos cuidemos de él. Ella habla con mucha claridad de las tinieblas, hasta el punto que en Fátima le muestra el infierno a los pastorcitos. Ustedes saben eso. Ella no tiene ningún problema en que a unos niños que son niños les muestre el infierno y el impacto que ellos viven por eso. Sin embargo, ellos también fueron creados para que pudieran vivir eso, porque Dios todo lo hace perfecto, y obviamente que Jacinta, Francisco y Lucía fueron hechos por las manos de Dios para ser los 3 pastorcitos de Fátima y poder llevar esa responsabilidad. Entonces, nos damos cuenta que la Virgen se preocupa porque nosotros entendamos, para que entendamos cuánto nos ama Dios y cuánto nos odia el demonio. Y esta es su jornada. Ella camina con eso. Y precisamente cuando miramos nosotros las buenas nuevas anunciadas, las escuchamos desde el púlpito, cuando el sacerdote en sus homilías está hablando de la palabra, y siempre fluye de la voz del sacerdote en sus homilías este llamado urgente de Dios a la conversión, este llamado urgente de Dios a entender que nos quiere salvar, este llamado urgente de Dios a comprender cómo es que se camina sobre lo que Jesús nos enseñó para llegar a casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Cómo llegamos a vivir una conversión de corazón, de verdad? Porque la religión sola no nos salva, y es algo importante de entender, porque lo primero que nosotros aprendemos como católicos es a vivir nuestra religión. Entonces, de niños nos enseñan a ir a misa, a confesarnos, hacemos la primera comunión, nos confirman y seguimos en la iglesia con toda esta religión. Pero la enseñanza de trascender la religión y entrar en el amor de Dios en su espíritu por medio de estos 2 corazones de Jesús y de María ya es algo personal, es una responsabilidad que tenemos todos los bautizados. A nosotros nos corresponde a cada uno trascender la religión hacia el espíritu, hacia el amor de Dios, por una decisión personal, porque yo quiero entrar en la realidad que no puedo ver, en esa mística de mi fe, que es ese Jesús en la Eucaristía, que yo sé que está ahí vivo, que es ese Espíritu Santo que me acompaña cuando estoy orando y sé que alguien me está escuchando, que es el estar unido a María, a la Virgen María, en una novena, en el rosario, en una oración, en una petición, y saber que ella me está escuchando y que además es mi madre. Esta ya es una decisión personal que cada uno tiene que tomar, el entrar en este nivel de fe. Por eso es que la gente que se queda atrapada en la religión termina siendo el que se considera como el mediocre o el tibio, porque solamente están sujetos a la religión por la ley y sus preceptos. Pero como dice la misma palabra, la ley sola no nos puede salvar. Porque si nosotros no entramos en la realidad espiritual de un cambio de corazón verdadero, una conversión de corazón, la religión de nada nos sirve, porque al final de esta vida, al morir, nosotros no vamos a salvarnos porque estuvimos en misa todo el tiempo, porque nos confesamos, porque comulgamos, porque rezamos mucho, o inclusive ni siquiera por las obras de caridad,
sino que el Señor nos va a llamar es en el corazón. Por eso estamos hablando de los corazones. Estamos hablando del Inmaculado Corazón de María. Inmaculado. O sea, estamos hablando de un corazón que ha sido creado por Dios en una forma extraordinaria para poder ser madre del Hijo de Dios, madre de nuestro Salvador. Y esto es lo que debemos entender, que el corazón nuestro debe estar preparado para el encuentro con ese corazón del Señor, con ese corazón de María, para entrar a su santuario. Pero para eso se necesita que el corazón nuestro, que es nuestro interior, nuestra vida interior, nuestra alma, ese corazón esté en Dios de verdad. Porque des en cuenta lo fácil que es engañarse con la religión. Hay mucha gente religiosa que cumplen con la ley y los preceptos, pero inmediatamente salen del templo de Dios, de cumplir con la ley y los preceptos, salen a vivir otra vida separada de la vida de su religión, y es la vida en el mundo, y tienen otros compromisos en el mundo que no están relacionados con Dios, y que es más, no están en obediencia con Dios. Y esto es importante tenerlo claro, porque en realidad nosotros tenemos que entender que la religión es el primer paso, es como una plataforma. Ahí nos enseñan de Dios, nos dan el catecismo, la doctrina social, nos entregan sus tradiciones sagradas, la sana doctrina, nos enseñan a cumplir con los sacramentos y para qué son y de qué están hechos y qué es lo que Dios quiere con ellos en nuestra vida. Y todo esto es una escuela extraordinaria, una formación importante, vital, pero después de eso se nos enseña que es una plataforma de lanzamientos para que nuestra alma se pueda ir hacia el espacio de Dios. Y para eso se necesita entrar ya en el Espíritu, y María es para nosotros un ejemplo perfecto de lo que es uno caminar con Dios de verdad, de lo que es entender la misericordia de Dios de verdad, porque ella en todo lo que ha hecho en su vida nos enseña eso. Usted mira a María desde el fiat con el arcángel San Gabriel, perdón, y de ahí entra esa María caminando que se va donde Isabel, que encontramos el misterio de San José, perdonándola y aceptándola por la inclinación que le da el ángel. Y todo esto comienza a presentarnos esta jornada extraordinaria en la cual María se sacrifica 100%, 24 horas al día hasta su asunción al cielo, se sacrifica en el amor de Dios, por el amor a la humanidad. Se sacrifica toda, solamente vive para eso, solamente hace eso. Es la misericordia de Dios viva en la madre que nos presenta a los pies de la cruz, su hijo, y que tiene esa realidad de amor que nadie la puede negar, nadie. Todas las personas que han tenido una experiencia con la Virgen María en sus apariciones, todos sus videntes, lo que pueden decir de ella es su hermosura. No lo pueden contener, no pueden describir verdaderamente como quisieran lo hermosa que es. ¿Y de dónde viene tal hermosura? Viene de la misericordia de Dios, de ahí viene, porque solo la misericordia de Dios puede haber creado una criatura así. Solo la misericordia de Dios nos puede haber dado una madre así. Solo la misericordia de Dios permite que nosotros la conozcamos como la conocemos. Solo la misericordia de Dios nos puede dar un ejemplo en ella tan grande que es una escuela, la escuela de María, que es la escuela para llegar a Jesús, la escuela para llegar a nuestra salvación eterna, la escuela para poder entender que el Señor nos ha dejado todo perfectamente listo para que nosotros logremos nuestra salvación. Por eso el apóstol dice, un santo dice, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y la Virgen María es maestra para que nosotros podamos caminar hacia nuestra salvación. Como dice San Pablo, correr la carrera, ir al estadio, a los olímpicos de Dios, a correr la carrera
no como quien va a ganar una corona perecedera, sino como quien busca la corona eterna. Y esto es importante tenerlo claro en nuestro corazón, de que es María la que nos enseña sobre ese amor infinito de Dios y cómo la misericordia de Dios es la que ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros como cristianos, que es acogernos, darnos su Santo Espíritu, dejarnos el camino claro, la verdad revelada en una forma perfecta y la promesa de que si nosotros vivimos todo esto en su misericordia, entraremos al santuario eterno donde Él nos espera con su Hijo que se fue primero a prepararnos ese lugar que Él prometió y que es verdad y que tenemos el testimonio de cientos y cientos de santos que la iglesia misma ha canonizado para testificar de que están en el cielo. Y es una realidad, el cielo existe y es nuestro destino, esa santa ciudad de luz, la Jerusalén del cielo. Por eso María, que es nuestra madre y la más frecuente embajadora del cielo en la tierra, que se preocupa tanto por nosotros y que quiere que entendamos ese misterio de la misericordia, es una luz en el camino extraordinaria. Pues que Dios nos bendiga a todos y nos dé la oportunidad como católicos de verdaderamente abrazar este regalo extraordinario de lo que es la Santísima Virgen María como misericordia de Dios, porque no es más que eso, es la pura misericordia de Dios. Amén. Pues qué interesante reflexión acabas de compartirnos, Marino, y sobre todo qué hermoso es poder ver a María como embajadora de la misericordia de Dios, como tú bien lo mencionabas. Creo que todos los días aprendemos algo nuevo y creo que este compartir tuyo nos va a dar pues muchas nuevas experiencias de encuentro con la Virgen. Te agradecemos muchísimo tu disposición para compartir con nosotros. A nombre de Mundo Católico TV te doy las gracias y a nuestros televidentes les decimos que por favor, si les gustó esta charla, la compartan, le den like, se suscriban a nuestro canal para que cada vez lleguemos a muchísima gente más. Te agradecemos de todo corazón. Que Dios te bendiga, Marino, que te siga ungiendo para que sigas compartiendo la palabra de Dios con esa sabiduría y esperemos vernos nuevamente en Mundo Católico TV, que es nuestro espacio, tu espacio.